para hablar de eso ya estamos en comunicación con el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosansky. ¿Qué tal, Rosansky? Aquí Fernando Siveira, todo el equipo de Navarro 2023, te saluda, buen día. Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando, fue un poco involuntariamente el tema del día, hablamos con Leopoldo Morora, estábamos repasando algunas de las declaraciones de ayer de Horacio Rodríguez Larreta, criticando al presidente Alberto Fernández por las declaraciones a propósito del funcionamiento de la Corte Suprema, pero lo que siempre decimos es, la verdad que todas las encuestas marcan que la justicia funciona muy mal, pero en cuanto se quiere hacer algo por modificarla, es como que salen estas reacciones, ¿no? De medios y de oposición, pidiendo que no se modifique nada, ¿no? Lógico, bueno, pero tiene toda la lógica. En el mundo, cualquier avance, cualquier intento de avance, de mejorar instituciones o de mejorar situaciones que son injustas, siempre va a tener reacción. De hecho, la palabra reaccionario viene de allí. Por lo tanto, esta reacción, que es lógica y es esperable, lo que requiere es una respuesta adecuada. Porque Rodríguez Larreta le moleste la declaración respecto de fallas en el Poder Judicial, es lógico. Pero si vos no das una respuesta adecuada, Rodríguez Larreta y toda su banda, porque son todos una banda, una organización criminal, van a seguir actuando cómodamente. Y la Corte va a seguir en su lugar, Fernando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Para empezar, ¿cuál te parece que es hoy el principal problema que tiene la justicia? El principal problema es que dentro del Poder Judicial hay una organización criminal en actividad, plena actividad. ¿Cuál es esa organización? Es una organización criminal integrada por jueces y fiscales que proviene de hace años y que actuó muchísimo durante el gobierno de Mauricio Macri y continúa actuando al día de hoy, y que va en sintonía con todo lo que llamamos lawfare, que en su momento, mientras gobernaba Macri, era con los servicios de inteligencia de Macri, con el propio Mauricio Macri y con los medios de comunicación hegemónicos. Cuando se va Mauricio Macri, por supuesto ya los servicios de inteligencia no los tienen porque está Cristina Camaño, nunca quise decir eso. No, está bien. Yo también me equivoco. Bueno. Pero la banda continúa tocando, es decir, ellos continúan con el poder real, lo demuestran todos los días, y bueno, y hay dificultad por aceptar eso que estamos hablando, es decir, aceptarlo implicaría realmente mucho más que hacer un comentario, implicaría tomar medidas, y si la medida no se toma, la banda va a seguir tocando, Fernando. Y esta banda que, como usted la denomina, responde a intereses económicos, a intereses políticos. ¿Qué intereses son los que queremos? Ambos, porque esta organización criminal que es, digamos, la versión actual de lo que era el Plan Cóndor 1, hoy es el Plan Cóndor 2, en aquel momento fue a través de una dictadura genocida con secuestro, desaparición, tortura, muerte, y actualmente se lleva adelante de otra manera, con otra metodología, que es la manipulación fundamentalmente, y a través del mecanismo del lawfare. Por eso era tan importante en el gobierno de Mauricio Macri, incluso antes, para ganar las elecciones, contar con Cambridge Analytica, ustedes recordarán, de Inglaterra, sí, empresa dedicada a manipular una parte de los votos. Entonces, esa manipulación continuó durante todo el gobierno y continúa hoy. Cuando vos decís que Larreta lo criticaba Alberto, Larreta no te habla ni a vos ni a mí, Larreta le está hablando a su gente, Fernando, en mi opinión. Sí. ¿Y cómo se hace? A propósito de las declaraciones del presidente, ahí se veía también una descripción, él hace una descripción muy buena de la situación del Poder Judicial, incluso marcando las barbaridades que viene haciendo no solo la justicia federal, sino también en la propia Corte Suprema, ¿no? Él marcaba esto que, por ejemplo, en el fallo del Consejo de la Magistratura, al declarar inconstitucional una ley, dejaron
vigente, o pusieron en vigencia una que había sido derogada. Dice que eso es algo totalmente antijudicial, no antijurídico. La verdad que yo ni me había dado cuenta de eso. No. Pero bueno, hay como una especie de descripción, pero también cierta impotencia, podríamos decir, de modificar este estado de las cosas, ¿no? Porque ya van 2 años de gobierno y parece que hay un estado que se acentúa, ¿no? Este accionar. Tal cual. Lo que pasa es que en ese fallo que vos comentabas, no solo este es uno de los tantos fallos horrorosos que la Corte sacó. El que da como ejemplo el presidente, sí, efectivamente, le da vigencia a una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. Esto no solo es imposible, sino que además es ilegal. Ahora, ahí tenés la clave. Si la Corte Suprema dicta un fallo ilegal, el presidente de la Nación dice que el fallo es ilegal porque lo explicó. Pero no sucede nada después, es evidente que hay algo que está sucediendo. Y para mí lo que está sucediendo, y hace mucho lo vengo pensando y viendo, es que están desarticulados los mecanismos de control. Es decir, si tu comentario es que la Corte Suprema hace un desastre, pero vos no haces nada con la Corte Suprema, hay una impotencia importante, grave, que nos puede traer consecuencias muy serias. Está faltando una decisión política, pero que haga no solo un diagnóstico adecuado, que implica hablar con las palabras correctas. O sea, si estamos hablando de una organización criminal, es una organización criminal. Si la cabeza del Poder Judicial dicta fallos ilegales, es un hecho gravísimo para la República. Bueno, hay que usar los mecanismos previstos de control, que son los que están desarticulados. No sé si está claro. ¿Y control de la Corte Suprema cuál sería? ¿El juicio político? No sé cuál es el mecanismo. Mirá, en primer lugar, este tipo de irregularidades, que es una Corte dictando fallos ilegales, pone a prueba todo el sistema. Convengamos que no es sencillo encontrar una respuesta inmediata, pero hay que encontrarla porque si no, no sobrevivimos como república. Ahora, el juicio político es uno de los caminos, de hecho es el que ejerció en su momento Néstor Kirchner y le fue muy bien, le fue bien al país, porque nos sacamos encima una Corte repodrida y pudimos tener una Corte que, entre otras cosas, permitió los juicios por delito de lesa humanidad, para tener una idea. Y eso Néstor Kirchner lo hizo con el 22% de los votos. Entonces, si ahora Alberto tiene el doble, y yo agregaría, tiene el doble en la elección presidencial, pero si tomara medidas adecuadas respecto a la justicia, tendría mucho más apoyo. Porque el 80% de la población no está de acuerdo con su Poder Judicial. No es solo un fallo que favorece a Brugli, a Bertuzzi o a toda la corporación mafiosa. Son fallos que atraviesan el país, porque no nos olvidemos que desde la cabeza del Poder Judicial, cuando te largan un fallo ilegal, están mandando un mensaje a todo el resto del Poder Judicial. Los están habilitando a dictar fallos ilegales. Este es el problema profundo. Entonces, juicio político es uno de los caminos. Y cuando vos vas a abrir un juicio político, no tenés que sentarte a pensar si tenés los votos o no tenés los votos en diputados o en el Senado cuando llegue la etapa. Vos tenés que hacer lo correcto, Fernando, sin especulaciones, por lo menos en mi forma de verlo. Ajá. Hay que ir adelante, no importa si después no dan los votos. Sí, y yo te agregaría, eso en el caso que vos mencionabas de juicio político, es un camino, está previsto en la Constitución. Pero también la Constitución tiene el artículo 75, inciso 22, que incorpora las convenciones internacionales sobre derechos humanos, ¿cierto? Sí. Y que son con la jerarquía máxima que tiene nuestra legalidad en el país. El Pacto San José de Costa Rica prevé que frente a violaciones a derechos humanos, y como en este caso está sucediendo por la actitud de la Corte Suprema, el propio Estado debe denunciar. No solo el particular, ustedes saben que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde se denuncian las violaciones, no ante la Corte, se denuncian ante la Comisión y a su vez la Comisión luego actúa ante la Corte. Pero ante la Comisión puede ir cualquiera, un ciudadano, una institución o el propio Estado. Bueno, acá me parece que sería importante que el propio Estado reaccionara, porque si el Estado no logra cambiar una Corte Suprema que está dictando fallos ilegales, bueno, entonces busquemos la instancia que le sigue, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí tenemos una situación, la verdad, hay una reforma judicial que está durmiendo en el Congreso, no se ha podido nombrar al Procurador General, hay un Procurador interino desde hace muchos años.
También todavía el gobierno por falta de consenso no pudo mandar el nombre de la nueva integrante de la Corte Suprema. O sea, hay una situación de como un poco de parálisis de cualquier avance para modificar un poco este estado de la justicia. Hay algunos que están pensando también en una reforma mucho más amplia de la Corte Suprema, ¿no? El otro día hablábamos con Oscar Parrilli y le decía, bueno, con muchos más miembros, más de un dígito. Igual en esta situación parece complicado avanzar, ¿no? ¿Cómo le parecería esta posibilidad de ampliar el número de jueces de la Corte? No, yo creo que es imprescindible, no es ni siquiera algo que hay que opinar, es absolutamente imprescindible. Tenemos que tener una Corte de mucha más gente, lo viene diciendo Zaffaroni hace muchos años. Y es lógico además, porque además necesitaríamos una Corte dividida en salas con especialidades. Hoy no tenemos, hoy es un mamarrache, pero al margen de eso, yo pensaba que cuando esos mecanismos no funcionan, viene la parálisis que vos mencionás, Fernando, y entonces si nosotros tenemos una organización legal, que es la Constitución Nacional y todas las leyes que están debajo, y no podemos solucionar un problema como esa parálisis nos va a terminar destruyendo, que no creo que pase eso. Yo confío en que haya una reacción adecuada, porque los resortes están. Acá no es un problema de resorte. Acá no tenés que sentarte y decir, bueno, no hago nada porque igual no voy a tener los votos en el Congreso. A mí me parece un razonamiento equivocado. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿te acordás de aborto? Sí. No se sabía hasta el último momento cuántos iban a levantar la mano, porque la consigna era otra, porque era correcto y justo que esa ley saliera. Entonces no se hicieron los números, simplemente se llevó adelante y hoy la tenemos en vigencia. Entonces, con esto pasa lo mismo, no hay que especular, hay que denunciar lo que hay que denunciar, hay que ponerle nombre a las cosas. Vos hablabas del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación es un bandido. Es un hombre que ha encubierto a Carlos Stornelli durante mucho tiempo, o no lo sabemos eso. Y ahí está Carlos Stornelli, sigue en funciones, ¿no? Procesado y todo. Muy bien, Stornelli, que es un delincuente peligrosísimo en nuestro país, está en su despacho, y quien lo encubre es el Procurador General de la Nación. Entonces, no puedo, yo personalmente no acepto el argumento de que no hay camino. No puede no haber camino, estamos en democracia. En todo caso, la impotencia es para encontrar los caminos, nada más. Entonces, bueno, trabajemos para encontrar los caminos, ¿no? Hemos logrado tantas cosas en nuestro país. Hemos sido el primer país del mundo y el único en esa dimensión de juzgar crímenes de lesa humanidad de la manera que lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo no vamos a poder encontrar un camino para esto? Con una de las mejores legislaciones del mundo, Fernando, la Constitución Nacional, con las convenciones de derechos humanos, es de las mejores que hay en el mundo. Entonces no digamos que no tenemos elementos, sí los tenemos. En todo caso habrá impotencia para tomar las decisiones políticas correctas. Y este video que se vio en los últimos días viene a poner, bueno, cosas que por ahí ya sabíamos, pero verlo así en vivo y en directo es impresionante, ¿no? Sí, es muy fuerte desde el punto de vista emocional, como vos decís, ya lo sabíamos. Nosotros, un poco lo dijo Cristina, ¿te acordás hace unos días cuando aparece? Y te dice, ¿qué más hace falta? Y es tal cual, es algo que todos sabemos, y que además se suma cantidad de pruebas, porque este video es una de las tantas, pero el video tiene imagen y sonido del armado, que creo que pocas veces en el mundo se pudo filmar, el armado de una asociación ilícita brutal de parte del Estado. Y al día de hoy seguimos conversando qué hay que hacer con eso. No hay una persona detenida por este crimen. Evidentemente no está funcionando. Entonces, cuando María Eugenia Vidal sale a decir, no competente porque tenían criminal, se está burlando de todos nosotros, pero te repito, no te está hablando a vos. Ella le está hablando a su sector, que tiene una parte absolutamente cautiva, que es la derecha brutal, histórica, y la va a seguir votando esa gente. Y otro sector militante, que son los que ellos van manipulando. Y se reparten un poquito, ahora el otro fascista de Milei está con algún grupo de esa gente. Pero la realidad es que la reacción siempre va a estar en contra de los avances. El desafío es que la democracia encuentre aquellos caminos que están previstos, y lo digo una vez más, están previstos, no hay que inventar nada acá. Hay que ser solamente
tener paciencia, sentarse y diseñar algún sistema de respuesta adecuada, que no se está dando, y es una pena, la verdad es una tristeza. ¿Y no se está dando por indefinición de gobierno, porque las presiones son muy fuertes? ¿Por qué no se está dando? Mira, las razones son muchas, fundamentalmente porque estás hablando del poder real, y acá no se trata solo de cuántas carpetas tienen o qué posibilidad de daño tienen, sino que el poder real está, además está atravesando la sociedad. Yo voy a decir algo desagradable, pero hay que decirlo también o recordarlo. Cuando Sergio Massa hace un tiempo dice que Carlos Stornelli es un hombre decente, un hombre honesto, dijo, estamos viendo un problema ahí. Cuando el presidente en el reportaje de Nora Beiras dice que conoce desde hace 1000 años a Bruglia, estamos viendo un inconveniente. Por supuesto el presidente no tenía culpa de conocer a Bruglia hace 1000 años como él dice. Lo que estamos hablando es de qué inconveniente puede traer formar parte de determinado grupo social o de determinada pertenencia sociopolítica. Yo no sé si está claro, no quiero ofender a nadie, tengo un cariño y respeto enorme al presidente, pero estas cosas podemos empezar a conversarla, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Carlos Rosanqui, ex juez de la Cámara Federal, muchísimas gracias por esta comunicación, No, a vos, Fernando, un abrazo. Un abrazo grande.